Para un pueblo tieso de frente y duro de corazón se opondrá uno. Sí, solo uno. Es suficiente para Dios. En esta ocasión, no necesitará 300 como Gedeón, o al menos un acompañante como lo necesitó Jonatán, el hijo de Saúl, contra los filisteos. Con uno es suficiente. Pero qué emocionante se pondrá todo esto. Vean la gran característica que tendrá Ezequiel. Ezequiel 3:9. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque es casa rebelde. Resulta que Dios creó el mineral más duro sobre la faz de la tierra. ¿Sabes qué significa esa palabra, diamante? En su etimología original, irrompible, invencible, indeformable. Es decir, no los temas ni tengas miedo delante de ellos. Simplemente no lo podrán vencer porque traería una palabra que por mucho que lo intentaran, y aún hoy en día lo intentan, jamás será acallada. En nuestros días han querido artificialmente crear un material más duro que el diamante. Hacen sus ecuaciones, modelos y matemáticas y dicen que ya lo encontraron. Pero cuando lo tienen físicamente en sus manos, esos científicos quedan cortos y no pueden igualar la dureza de esa gema que Dios creó. ¿Será que alguien algún día pueda igualar lo que nuestro Señor hace con solo decirlo? Espero que algún día los seres humanos dejemos de perder nuestro tiempo jugando a ser Dios. Simplemente nunca le venceremos. Mi querido oyente, no te resistes a su voluntad. No le rechaces como aquel pueblo le rechazó. Es tu gran oportunidad de rendirte a Él y decir: Señor, rindo mi corazón a ti. Sé el Señor de mi vida. Frente como diamante. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque es casa rebelde. Ezequiel capítulo 3, versículo 9. Es muy cierto que entender a Dios en su totalidad es una tarea imposible. Simplemente no podemos explicar a quien es infinito con nuestras tan limitadas y burdas mentes. Si estamos a la orilla del mar y cavamos un hoyo en la arena, no pretenderemos que toda el agua del inmenso mar quepa en ese hoyo. Así es la inmensidad de Dios frente a nuestro pobre intelecto. Creemos que porque somos capaces de pesar las estrellas que se encuentran a cientos de años luz de nosotros, hemos llegado a ser como Dios mismo. Ese fue el engaño que se creyeron aquellos dos en el Edén y que nos tiene en esta situación el día de hoy. De mí mismo puedo constatar que, teniendo una formación científica, llega un momento en que cualquier cosa tiene una profundidad de la que simplemente no podemos alcanzar a conocer en su totalidad. Los mismos doctores llegan a maravillarse cómo la vida que se forma en el vientre de una mujer llega a concretarse en la más hermosa y perfecta creación que Dios hizo sobre la faz de este universo. ¿Cómo se forman los huesos? ¿Cómo se entretejen los órganos? ¿Cómo se concibe el cerebro? ¿Cómo sucede que ese cerebro genere un raciocinio que ninguna otra criatura logra tener? ¿Cómo? ¿Cómo? Esa pregunta solo tiene una gran respuesta. Ateos como Nietzsche se desviven por contestarla sin mencionar su nombre. Incrédulos como Darwin inventan ideas absurdas de procesos evolutivos tan inverosímiles que es más fácil creer que los sapos se convierten en príncipes, tal como lo plantean los cuentos de hadas, que el ser humano viene de un mono. Aun cuando ciertos filósofos, antropólogos, científicos y todo tipo de ateos quieran negar su mano en medio de todo lo que nos rodea, no pueden negarlo al simplemente voltear al cielo y ver que lo que se ve allí difícilmente fue provocado por una explosión espontánea que puso todo lo que nos rodea de manera tan perfectamente ordenada. Ojalá y como seres humanos un día entendamos lo que leemos en estas letras doradas. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Dios tiene su muy particular manera de ser, de actuar y de crear. Sobre todo, sabe cómo manifestarse como es ante esta empedernida humanidad cuya naturaleza caída se fastidia de su Creador y de todo lo que Él representa. Aquí es donde yo me pregunto, ¿acaso eso importa? A Dios no, ciertamente, y Él mismo se encarga, no solo con su evidente creación, sino a través de ciertas personas que no han estimado su vida más valiosa que a su Rey, que su gloria debe manifestarse en la tierra,
así como las aguas cubren la mar. Ezequiel es una de esas personas talladas y esculpidas, como lo vamos a ver, de acuerdo a como Dios lo tiene concebido en su infinitamente. Ser un profeta en un lugar muy lejos de donde nació sería una tarea más que titánica. Fue llevado a la fuerza de Jerusalén a Babilonia, junto con varios de sus compatriotas, en un lugar hostil y para colmo, profetizar a un pueblo que, sin importar las calamidades que vivieron por ser rebeldes a Dios, todavía eran contrarios a quien los había cuidado desde hacía ya muchos siglos. De acuerdo a lo que leemos en los primeros 2 capítulos de este fascinante libro, Ezequiel tuvo una extraordinaria visión que hasta ese entonces casi nadie había tenido. Tal vez Isaías tuvo algo parecido con aquella escena del carbón ardiente en su boca, Jacob en el sueño de la escalera al cielo, entre algunos otros más que no puedo recordar ahora. Fueron manifestaciones de Dios mismo bastante notables. Sin embargo, esa visión tan directa de la semejanza de la gloria de Dios era inusual y debía tener un objetivo. Estamos hablando de que una manifestación así solo se mostró en el pasado donde se encontraba el Arca del Pacto. Ocurrió en los tiempos de Moisés, cuando terminaron el tabernáculo, y en los tiempos de Salomón, cuando terminaron el templo. Pero ahora, en vez de manifestarse en el templo, está en Babilonia y específicamente mostrándose a Ezequiel. Eso es sorprendente sobre todo porque están muy lejos de donde en este momento se encuentra el Arca del Pacto. Más adelante, empezando el capítulo 8, tendremos más respuestas de por qué la gloria de Dios está en Babilonia y no en el templo de Jerusalén. Por lo pronto, estamos en esta inusual escena y después de que Dios le descubre la misión que Ezequiel está a punto de empezar, le dice, Ezequiel capítulo 2, versículos 8 al 10, «Mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo, no seas tú rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano me fue enviada, y en ella había un rollo de libro, y extendió delante de mí, y estaban escritos delante y detrás, y había escritas en él endechas, y lamentaciones, y ayes». Mira, Ezequiel, es mucha palabra. Los rollos usualmente se escriben de un solo lado, y siempre tienen espacio de márgenes algunas cosas por cualquier corrección que pudieran necesitarse. Este no es el caso. Por supuesto que hay mucha palabra de Jehová, y toda ella es perfecta, sin lugar a ninguna equivocación. Al profeta le llegó una mano y esa mano le dio un rollo. Además de que es mucha palabra, miren lo que dice acerca de su contenido. Y miré, y he aquí una mano me fue enviada, y en ella había un rollo de libro, y extendiólo delante de mí, y estaba escrito delante y detrás, y había escritas en él endechas, y lamentaciones, y ayes. Es decir, es mucha y muy dura la revelación que tenía que llevar. Eso implicaría desafíos relacionados a cómo iba a ser recibida. Un pueblo rebelde e increíblemente recalcitrante todavía necesitaba ablandarse y Ezequiel fue el encargado para realizar esta inusual misión. Hay algo que debemos reconocer cuando se trata de los encargos de Dios. No podemos siquiera hablar de su majestad con alguna ocurrencia que salga de nuestros corazones. No, es una irreverencia andar diciendo Dios es esto o Dios es lo otro, sin siquiera conocer algo de sus escritos. Ezequiel 3, versículos 1 al 3. Y díjome, hijo del hombre, come lo que hallares, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, e hízome comer aquel rollo. Y díjome, hijo del hombre, haz a tu vientre que coma, e hinche tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y comílo, y fue en mi boca dulce como la miel. Vean cómo está preparando Dios al profeta. No hay nadie más en estos pasajes sino solamente ellos dos. Para un trabajo importante hay que prepararse de manera importante. No escatimamos en tiempo, estudio y dedicación para llevar a cabo algo grande y en no pocas veces redituable. Haz tu vientre que coma, e hinche tus entrañas de este rollo que yo te doy. Ninguno de nosotros evidentemente conoció a Miguel Ángel. Sin embargo, conocemos al artista por las obras que nos legó. Ver sus esculturas nos da una idea del tiempo que le dedicó a cada una de ellas. Una de sus obras, el Moisés, trata de representar de la manera más vívida posible al varón de Dios del Antiguo Testamento. Los detalles de la barba, las venas en sus brazos e incluso la expresión de su rostro son extraordinarias. Él se llenó de su arte hasta lo más profundo de su alma. ¿No nos enseña algo Dios con eso? Haz a tu vientre que coma, e hinche tus entrañas de este rollo que yo te doy. No solamente comió esas palabras, se llenó hasta saciarse.
Esta palabra tiene ese poder, saciar el alma hambrienta, y de paso, nos prepara y entrena para lo que sea que Dios tenga en mente para nuestras vidas. Recuerden, no se trata de nuestros planes, son sus planes. Por cierto, ¿qué planes tenía Dios para Ezequiel? Estamos hablando de un pueblo desesperanzado, vejado y exiliado a la fuerza en una región bastante bella y majestuosa, pero lejos, muy lejos del que nunca volvería a ser su hogar. Miren cómo es nuestro Dios. Ya lo había escrito Jeremías en su carta narrada en el capítulo 29 de su libro. Ya habían recibido palabras de aliento. Vamos a recordar un versículo de esa carta. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Con todo este cuidado, deberíamos tener a un pueblo agradecido y que ha recapacitado de sus malos caminos, ¿no es cierto? Bueno, ustedes y yo sabemos la verdad, y eso que justo acabo de expresar no es la verdad. A pesar de todo lo que experimentaron y aún están experimentando sobre sí mismos, leemos con asombro la divina declaración al seguir el relato en el libro de Ezequiel. Ezequiel 3, versículos 4 al 7. Díjome luego, hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de profunda habla ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrán oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel son tiesos de frente y duros de corazón. Fueron testigos de primera mano de que Dios cumple sus palabras y sobre todo sus amenazas de castigo cuando lo tienen merecido. Entendieron que fue Dios y no otro el que ejecutó la sentencia con justicia. Supieron perfectamente que era Jehová el que los inundó de aflicción en la vara de su enojo. Con todo, ya leímos lo que sucedía con aquellos judíos exiliados. Mas la casa de Israel no te querrán oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel son tiesos de frente y duros de corazón. Tiesos y duros. Así Dios los cataloga. Aquí es donde viene un principio de la mecánica de cualquier material. ¿Qué se necesita para quebrar algo que sea muy duro? Lo más común que se concibe dentro de este campo ingenieril es usar un material preparado y más duro todavía. Conocemos muy bien estos procesos: marros, taladros, sierras, tornos, fresadoras y cualquier tipo de cortadores se fabrican con ese propósito: vencer la resistencia de un material hasta romperlo o cortarlo de acuerdo a como se desee. Dios plantea la misma idea con este pueblo, con que tiesos de frente y duros de corazón, Hasta parece que presumen que son tan duros como un pedernal. ¿Has visto la pelea de dos carneros, aunque sea en algún video o en una fotografía? Los dos van de frente uno contra el otro y chocan sus cuernos con un impacto tal que estremece lo que sea que esté cerca. ¿Quién gana? El que es más fuerte en ese choque, ¿no es cierto? Aquí hay algo que Dios dice contra esos tiesos de frente. Ezequiel capítulo 3, versículo 8. He aquí he hecho yo tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra su frente. Vean lo que se viene: un duelo de vencidas, una pelea para ver quién es el más fuerte, una lucha para ver quién es más radical. Es una de las batallas más memorables en la Biblia y lo que no se vale es rendirse. No veremos a un Jacob que se sentía abandonado y huyendo de su suegro y con angustias de no saber si su hermano lo mataría, hasta que tuvo que cruzar el campo de ángeles Mahanaim y luchar con el ángel para agarrar firmeza. Tampoco veremos a un Elías escondido en aquella cueva huyendo de Jezabel y que necesitó de aquel silbo apacible y delicado para entender que habían 7,000 rodillas que no se doblaron delante de Baal ni bocas que le besaron. No veremos aquí una expresión como la de Jeremías, que en uno de sus momentos de mayor debilidad dijo: yo me he frustrado, aunque después diría: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Este hombre será muy diferente. Estará prácticamente solo contra todo un pueblo duro de corazón en un lugar muy lejos de su amada Jerusalén y de su amado templo. Tendrá una condición muy desventajosa, humanamente hablando, aunque será como David contra Goliat. ¿Quién en realidad tiene la desventaja aquí? Vean de qué manera transformará Dios a este singular profeta. Para un pueblo tieso de frente y duro de corazón se opondrá uno. Sí, solo uno. Es suficiente para Dios. En esta ocasión,
No necesitará 300 como Gedeón, o al menos un acompañante como lo necesitó Jonatán, el hijo de Saúl, contra los filisteos. Con uno es suficiente. Pero qué emocionante se pondrá todo esto. Vean la gran característica que tendrá Ezequiel. Ezequiel 3:9. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque es casa rebelde. Resulta que Dios creó el mineral más duro sobre la faz de la tierra. ¿Sabes qué significa esa palabra, diamante? En su etimología original, irrompible, invencible, indeformable. Es decir, no los temas ni tengas miedo delante de ellos. Simplemente no lo podrán vencer porque traería una palabra que por mucho que lo intentaran, y aún hoy en día lo intentan, jamás será acallada. En nuestros días han querido artificialmente crear un material más duro que el diamante. Hacen sus ecuaciones, modelos y matemáticas y dicen que ya lo encontraron. Pero cuando lo tienen físicamente en sus manos, esos científicos quedan cortos y no pueden igualar la dureza de esa gema que Dios creó. ¿Será que alguien algún día pueda igualar lo que nuestro Señor hace con solo decirlo? Espero que algún día los seres humanos dejemos de perder nuestro tiempo jugando a ser Dios. Simplemente nunca le venceremos. Mi querido oyente, no te resistes a su voluntad. No le rechaces como aquel pueblo le rechazó. Es tu gran oportunidad de rendirte a Él y decir: Señor, rindo mi corazón a ti. Sé el Señor de mi vida. El diamante no solo es una joya ornamental. Para nada. También se usa como herramienta. Cortadores de carreteras, formadores de piedras e incluso cortadores de otros diamantes son hechos de diamantes, redundando un poco mis palabras. Eso sería Ezequiel, una herramienta de trabajo para romper esos pedernales que los judíos tenían por corazón. Y aún le da instrucciones desde lo más profundo de esa gloria que el profeta estaba viendo en esos momentos y le dice: no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque es casa rebelde. Dicen que el diamante se vuelve inestable arriba de los 800 grados centígrados de temperatura. Bueno, no estamos hablando de que Ezequiel se enfrente a un ambiente desconocido que logre que su ministerio sea inestable. El profeta entiende perfectamente que no se trata de unos desconocidos. Los vio como son desde que estaban en Jerusalén. Por 25 años en Jerusalén entendió los rebeldes que habían sido, y después de 5 años en Babilonia, sabía que todavía eran igual o incluso más rebeldes. Y aún con todo, Dios todavía le reafirma la situación. Ezequiel 3, versículos 10 y 11. Y díjome: hijo del hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los transportados, a los hijos de tu pueblo, y les hablarás y les dirás: así ha dicho el Señor Jehová, escuchen o dejen de escuchar. Si escuchan, qué bien. Si no escuchan, ¿importa acaso? Otra vez, el mensaje de Dios no va a cambiar independientemente de cómo este pueblo lo reciba. Y cabe mencionar, como lo sabemos, no lo recibió precisamente con ánimo y alegría. Dios le dice varias palabras muy interesantes en solo estos 2 versículos. 1. Toma en tu corazón todas mis palabras. Para poder enfrentar a un pueblo con semejante talante, debía él mismo aceptar y hacer suyas todas las palabras de Dios. No se vale creer partes sí, partes no. No debe ser que si hay algo que no le gusta o no le convence, lo deseche. ¿No es la misma palabra que llega a nuestros oídos? Como sus hijos tomamos todo lo que Dios dice, sin importar si en primera instancia estamos en desacuerdo. En realidad, si hay algo que no me gusta, quien debe cambiar soy yo, pues esta palabra es perfecta y no hay nada que añadirle o quitarle. 2. Oye con tus oídos, es decir, no finjas que escuchas. No oigas para después desechar estas cosas. No desestimes lo que te digo. Para tener una frente como diamante, Ezequiel debía estar dispuesto a despojarse de sí mismo y tomar el tiempo necesario para escuchar y aceptar esta palabra. Hermano, ¿no te dicen algo estos pasajes? Sé que lo estás viendo y sé que lo puedes reconocer. Oye con tus oídos. Hay mucho que aprender y mucho que escuchar. Hay mucho que comprender y mucha atención hay que poner. Crecer y fortalecerse en Dios solo se logra con esta bendita palabra, y ella misma nos exhorta a escucharla con la mayor de nuestras atenciones. Siempre ella esconde un tesoro que nos hará enriquecer nuestra alma y aún nuestra vida como nunca nada antes lo ha hecho. 3. Así ha dicho el Señor Jehová: escuchen o dejen de escuchar. ¿Quién está hablando?
¿Quién tiene abundancia de palabra para dar? ¿Quién se toma el tiempo de hablar ya sea que quiera la gente escuchar o no? ¿Quién? Señor, habla que tu siervo oye. ¿Qué palabras tan legendarias son esas, no es cierto? Y eso que Samuel era solo un niño cuando las pronunció. Tan consciente está nuestro Dios que a pesar de todo esto, esos transportados no le iban a escuchar. Para nada importa semejante rechazo. La palabra de Dios va porque va, y nadie nunca la ha podido detener. Es tan poderosa que llegará hasta el último oído que existe en esta tierra, y como ella misma dice, cuando eso suceda, entonces vendrá el fin. Dios definitivamente quiere esculpir nuestras vidas. Él desea que seamos tenaces y que resistamos hasta el final. La oposición a su palabra es evidente, la contrariedad está presente y el rechazo es constante. Eso de verdad no importa comparado con la inmensa gloria que Dios quiere mostrar a través de nuestra vida. Miren lo que a continuación se lee en la narración bíblica. Ezequiel 3:12. Levantóme el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Y levantóme el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oh, gloria a Cristo. Es el mismo Dios que nos entregó esta palabra y es Él mismo que nos acompañará junto con su gloria hasta que su voluntad sea llevada a cabo tal y como Él lo ha determinado. Esta gran historia continuará. Por supuesto que hay más, mucha más palabra de Jehová. Por ahora, hasta aquí dejo esta reflexión. Que Dios siempre te bendiga. Amén.